A mí me parece siempre muy interesante como escudriñar un poco en tu inquietudes compositivas. Me gustan mucho tus letras y hemos conversado como profundamente sobre inspiraciones que a lo mejor la gente común y corriente no pensaría que están ahí, pero todo el mundo, podríamos decir, más ascético, la relación con el mundo de la religiosidad también, que ha sido tan importante para ti. Entonces, ahora que estás en un proceso, yo sé así, entre nos, que estás en un proceso de composición de un disco nuevo o de dos discos nuevos, entonces quería ver dónde está Simón Campuzano con sus letras, con sus composiciones hoy. Estoy aquí, estoy tranquilo, estoy bien, estoy bien. Sí, siento que han cambiado, o sea, esto como de la búsqueda o la investigación, que es muy por mi cuenta también, ¿no? Muy informal, digamos, sobre temáticas espirituales y cosas así, como que sigue muy viva, muy presente, no sé si tan de manera tan evidente en las letras que estoy escribiendo últimamente, pero sí está ahí como muchas otras cosas que han ido apareciendo que se han ido quedando conmigo en los últimos años también, como el interés por la poesía, entre otras cosas. Pero siento que, claro, últimamente estoy escribiendo harto, eso está bueno. Como que antes, bueno, lo hemos conversado también en otras instancias, pero en toda la primera época de Niños del Cerro, como que para mí siempre las letras eran algo, no sé si secundario, pero sí que venía mucho después que la música. Y ahora en los últimos 2 años diría yo que me está pasando un poco al revés, como que el ejercicio de escribir se ha vuelto más constante. Y bueno, la música siempre ha sido una constante en mi vida desde que aprendí a tocar guitarra, pero como que ahora, quizás eso se incorpora, eso es como más nuevo, como que ahora estoy escribiendo todo el tiempo. Y sin un afán, o sin un afán tan utilitario, o como sin saber cómo para dónde me va a llevar, ¿cachai? Como que tengo hartos textos que algunos terminan siendo letras de canciones, algunos terminan dando como el puntapié inicial para letras de canciones, y algunos los estoy guardando para otras cosas, ¿cachai? Me gustaría eventualmente algún día publicar poesía también, o narrativa no creo, pero sí está yendo como para distintos lados. Y eso siento que del último tiempo es algo que he hecho harto. Y bueno, estoy componiendo hartas canciones para un disco nuevo de Niños del Cerro que queremos grabar en el verano. Y que ojalá saliera el próximo año. Y sí, desde ese lugar, y claro, siempre como que los intereses van cambiando. Últimamente ha sido todo un poquito más, no diría autobiográfico, pero sí como que han cambiado las prioridades un poco en mi vida, ¿no? Como que me ha pasado, bueno, esto quizás es como súper personal, pero en el último tiempo me ha pasado que ha habido otras cosas que me han hecho sentir el paso del tiempo, no sé si sentirme más viejo, pero por ejemplo, no sé, he escrito mucho como que todos los papás de mis amigos están enfermos, ¿cachai? He escrito mucho sobre eso, hay guaguas naciendo, maestro sin ir más lejos. El Pepe de los Niños del Cerro fue papá hace poco, entonces como que hay muchas cosas cambiando y que me están afectando emocionalmente y estoy escribiendo harto sobre eso, como que medio Fito Páez, ¿cachai? Como que siento que estoy en esa época como del amor después del amor, o como que esas cosas me tocan, como siento que toda la época como de entre el Cuauhtémoc y el Suave Pendiente es más, no iría ficción, pero sí más como escribir desde mis intereses, no es tan personal, salvo por algunas excepciones, y ahora siento que como que estoy más en esa, como también se meten como esos intereses, pero son reflexiones quizás un poco más personales o más cotidianas, ¿no? más aterrizadas, ¿cachai? Como no conceptos tan abstractos a veces, eso. Simón, te quería preguntar, estuve leyendo algunas entrevistas que hicieron en los meses recientes y una que me llamó la atención es que, bueno, te pedían algunas recomendaciones como para las nuevas bandas, nuevos proyectos. Y tú, claro, más o menos les decías, ¿no? que algo que podían hacer era no tener como tantas expectativas con respecto a los resultados del proceso, sino que se quedaran como con eso, con el proceso en sí. Explícame un poco eso, esa como filosofía o ideario que tienes.
Siento que es algo que he ido también incorporando más conscientemente con el tiempo. Algo que también aprendí como un poco de casualidad, pero cuando estaba estudiando en la universidad, como que algún profe alguna vez me dijo eso en relación a la composición, ¿cachai? Como vaciarse de expectativas, y eso también, o sea, me vine a encontrar con eso mismo después en mis lecturas como sobre temáticas espirituales, ¿cachai? Tanto en el budismo como en el misticismo cristiano y muchas otras como corrientes. Y algo que siento que le puede hacer bien a cualquier persona, como no tener expectativas de nada, como hacer las cosas por cariño, aunque suene, quizás a esta altura suena súper cliché también, pero como hacer todo muy desde el cariño que uno le tiene a las cosas y responder a tus propias inquietudes y expectativas como personales o al menos artísticas, como hacer una canción y que te guste, ¿cachai? Como algo tan simple como eso, no como esperar a que le guste a otras personas, ¿cachai? Como eso más o menos en resumen, como algo que trato es un ejercicio constante igual. Porque igual vivimos en un mundo que como que te condiciona para tener expectativas de todo. ¿Cachai? Te dicen, bueno, no sé si ir más lejos, entrar a una universidad, estudiar una carrera profesional, lo que sé yo, porque esperáis hacer algo después de esos 4 o 5 años, ¿cachai? Algo con eso de conocimiento se supone. O te dicen que funciona más o menos así. Entonces, claro, siento que hay que saber despojarse de eso. Y a veces pasa a la fuerza también, pues. De hecho, para mí es como bien simbólico estar acá hoy día porque yo venía a dar toda esta facultad, agarré cuando era más joven, porque mi ex de esa época, Javi, estudiaba acá literatura. Y aquí conocí, por ejemplo, al Blondie de los Niños de Cerro, bajista de los Niños de Cerro, correteando aquí en estos pastos. Y me dicen que ahora ya no se puede tomar. Pero veníamos los viernes, decíamos viernes de letritas. Porque se hacían como, de repente invitaban como autores y cosas así, y esa weá se llamaba viernes de letras. Nosotros hacíamos los viernes de letritas, que era como tomar en el parque. Y recuerdo con mucho cariño esa época, y además, para mí es simbólico esto porque cuando me salí de la universidad, cuando yo estudiaba en el ARCI, y la escuela de música del ARCI se cerró, y justo ese semestre, me acuerdo que mi ex había tomado un curso un ramo de historia de la música latinoamericana, y lo hacía el maestro Juan Pablo González. Y yo había leído texto en la universidad de Juan Pablo González. Y dije, wow, qué bacán. Y me acuerdo que ella me dijo que era como en una sala grande, que eran muchos, como que pasaba muy piola si yo iba de oyente. Y fui de oyente todo un semestre cuando no tenía dónde estudiar, ¿cachai? Y fui porque me interesaba el curso por la raja, y ahora maestro, quedo haciendo el mati, hace esa clase. Entonces, claro, esta vuelta y que me inviten hoy día a conversar, a hablar de mi vida o de mi trabajo en el fondo, para mí es bien lindo, porque claro, jamás esperé estar como sentado como en una universidad conversando sobre estas cosas, como todo lo que he hecho o sea, en la música, digamos, no lo hice para llegar a ninguna parte en realidad, eso, como solo cumplir mis propias expectativas, como hacer una canción y que me guste a mí, como a partir de eso. Y de ahí, cuando sigo las cosas desde ese lugar, todo lo que pasa alrededor de eso es lindo y es bueno y es genial. Eso. Sí, es muy bonito en ese sentido esa reflexión, porque hoy en día igual hay una fábrica de creación de música que está hecha con ciertas fórmulas con el fin de llegar a impactar, ¿no? Es brutal la weá. Sí, siento que cuando empecé a tocar eso no estaba... Era más desolador, lo que era bueno también, porque era como dedicarse a la música, era algo más como lanzarse al vacío todavía. Entonces como que siento que desde muy chico asumí nomás ese riesgo, dije como ya pico, pero siento que ahora está muy presente como dentro de la música urbana y todo eso, como el tema de los números y como de tener carreras como muy explosivas, así. Sí, muy meteóricas. Lo que yo creo que tampoco quita, y eso es algo que yo he visto mucho en tu trabajo, y eso es una cosa y en tu forma de ser, que tiene que ver con trabajar constantemente. Es decir, no por, ¿cómo se llama?, tener la idea de la creación individual, significa no trabajar seriamente por un proceso para poder vivir de eso. Porque igual finalmente implica que hay ciertos timings, más allá de
¿cómo se llama? Sin la expectativa de a lo mejor del enriquecimiento masivo o ser el top 1 en el mundo, sino más bien por ese afán de construir carrera y construirse a uno mismo dentro de este espacio. Y además que pasa, no sé, lo podemos conversar, también es algo que quería traer a la mesa, pero ¿qué queda el Simón del Nonato Co, por ejemplo? Qué buena pregunta. Yo siento que soy la misma persona desde tercero básico. O por lo menos desde que hice caca en segundo. Algo que me formó. Queda bastante de eso. Como que siento que sigo mirando las cosas de la misma forma, solo que ahora he vivido más nomás. Y ese vivir más también implica, aparte de la experiencia misma, encontrarse como con nuevos intereses, ¿cachai? Como con nuevas búsquedas. Pero siento que sigo mirando las cosas de la misma forma y me gusta como acentuar eso y que eso se note como en la música que hago, ¿cachai? Que sigo siendo esa misma persona, ¿cachai? Que no quiero dejar de ser esa misma persona. Y claro, por lo mismo también me tomo mis tiempos para hacer las cosas que tengo que hacer. Y por lo mismo me siento en un lugar súper afortunado, súper privilegiado, de que siento que también estoy súper fuera de una maquinaria, pero al mismo tiempo hay una audiencia que me permite, no sé, puedo hacer show solista, show con Niños del Cerro y darme vueltas con eso y vivir tranquilamente de eso. Eso también me costó muchos años, pero sí es un lugar como bien extraño de habitar y también siento que no es para cualquier persona, no quiero decir que sea como súper único, ni súper ni mucho menos, sino que como que alguien quizás se aburriría o se sentiría como frustrado en este lugar, y a mí me encanta, me levanto todos los días a las 12, ¿cachai? Como que, y de repente maqueteo hasta las 4 de la mañana, ¿cachai? Y después viajo y tengo un ritmo de vida y estoy trabajando constantemente también, entonces como cuando llega el momento o más que llega el momento, como que se siente correcto como hacer un disco nuevo con Niños del Cerro, o un disco nuevo solista, o embarcarse en un nuevo proyecto, como que los tiempos, o sea, como que se sienten nomás, como quizás muy hippie lo que voy a decir, pero como la energía, como fluye, ¿cachai? El cauce. Sí, y siento que estoy constantemente tratando de responder a eso. Súper. Y lo último, para ir de dar paso a Rodrigo. Creo que es súper interesante porque en esa misma línea del revisitar, ahora ustedes tienen esta serie de shows de revisitar los discos de Niños del Cerro, ¿no? Que un poco es súper interesante porque como que te reconecta con esos orígenes. También estamos en una, yo diría que nuestra generación ya se ha puesto nostálgica, un poco. Al nivel de que, no sé, de Briseño está tocando con los Mockers, ¿no? Como que de cierta forma se empieza como a reconstruir esa edad cuando estamos en los 30, que empieza a mirar a la música que hacían antes o los orígenes como parte de una biografía vital que se mantiene viva, y yo creo que es súper bonito como esa dinámica de revisitar esos orígenes también. Es entretenido. Y es lindo que siga vivo y que no me siento tan lejos de eso. Bueno, han pasado ya casi 10 años desde que se publicó el Nonato Co, el próximo año cumple 10 años. Y por lo mismo esto vuelve a ser muy simbólico, que en esa época yo venía para acá, ¿cachai? Como a esta misma facultad, tenía amigos acá, no sé, carreteaba acá. Es como parte de mi paisaje de esa época, o de las cosas que fueron finalmente nutriendo lo que fue después el Nonato Co. Entonces bacán como... para mí es muy estimulante como relacionarse con ese pasado de manera activa, pero no como abusando tampoco. ¿Cachai? Me parece, por ejemplo, lo de los 3 shows que vamos a hacer es porque me parecía entretenido. ¿Cachai? Me parecía más entretenido que solo hacer como una tocata grande de Santiago. ¿Cachai? O inventar como una narrativa, un relato como medio forzado. ¿Cachai? En cambio esto era como algo que queríamos hacer hace tiempo. Viene como de la idea yo sé que esto quizás no responde tanto a una pregunta, pero quizás quiero desarrollar eso de que hace tiempo que tenía la idea de hacer una residencia como en un lugar chico varias fechas, porque me parecía más práctico y más entretenido que hacer una sola fecha en un lugar muy grande, porque es súper complejo y tienes que estar meses promocionando la weá y esa weá me encarga, me da mucha paja y es todo como más barato y más simple como hacer varias fechas en un lugar chico. Y conversando con los chiquillos, creo que fue el Diego el que se le ocurrió, de los Niños del Cerro, que hiciéramos los 3 discos.
y así acotarlo como a 3 fechas, porque yo decía, bueno, hagamos 10, pero no. Claro, aparte nadie de los chiquillos, nadie iba a estar dispuesto, solo yo iba a estar dispuesto a tocar 10 días de corrido, porque no hago ni una más. Pero claro, fue como, o sea, fue bacán esa idea como de acotarlo a 3 días, 3 discos y revisitar esa época, aparte con material, no sé, por la fecha no nos tocó como tocar canciones que son previas, no nos tocó, que no están publicadas en ninguna parte. La fecha del lance vamos a tocar el Cuauhtémoc, que viene justo después del lance. Y solamente vamos a tocar las canciones nuevas que estamos haciendo, y eso también me pone un pie forzado para terminar las letras de esas canciones. Simón, te quería preguntar si te planteas de manera más o menos consciente como que tu música apela a la singularidad de venir de acá, de Chile. Te lo pregunto básicamente porque uno al escuchar ciertos trazos de tu música, uno puede hacer, hay sonoridades, rítmicas, en fin, uno puede decir, es un grupo indie, compositor indie, pero que de alguna manera interpela también, claro, cosas que están ahí, sonidos antiguos que están por ahí en la fuente de la música popular chilena y latinoamericana. Entonces, ¿eso es consciente o no? Sí, totalmente consciente y al mismo tiempo como que no puedo escapar tampoco de eso. ¿Cachai? Y esa quizás es la parte como más inconsciente, como que no puedo evitar ser de acá. ¿Cachai? Y también algo que me pregunté mucho, yo creo que durante la adolescencia y el momento en que empecé como a hacer canciones y decía, bueno, ¿de qué van a hablar estas canciones? ¿Cachai? Como que me gustan estas sonoridades, me gusta como, no sé, Pavement o lo que sea, pero ¿qué saco yo con querer ser? Como que no soy un gringo de los suburbios de los 90, ¿cachai? Como tampoco soy de Clash, así como punky en los 70, como tampoco soy los fiscales de ahora acá en Chile, no, o lo que sea, ¿cachai? Como la música que tengo que hacer tiene que hablar de mi contexto y mi lugar en ese entonces era la periferia de Santiago, la Florida, y mi vida era, no sé, andar en bici y venir para acá a tomar. Y dije, bueno, ¿cómo puedo hacer esto interesante? O más que interesante, como que tenga como cierto carácter cierta, y que esté como empapado de esa identidad, y que eso pueda ser interesante de escuchar para mí mismo, ¿cachai? Como escuchar ese relato, porque no lo veía mucho en otros lados también, sentía que, y esta es mi perspectiva más de adolescente, más joven, de que la música chilena que sonaba en ese entonces no tenía eso, había mucho de esa música que estaba muy de moda, las bandas que cantaban en inglés incluso, ¿cachai? Como que esa era la aproximación como al indie en esa época cuando era chico, y no estoy hablando como de los artistas que ya eran como famosos en esa época, sino que quizás en un lugar medio intermedio, como que yo veía que había gente que le gustaba de repente la misma música que yo y se ponían a chaqueta de cuero y se ponían a cantar en inglés y decía, ¿qué es esta mierda? De verdad esta weá puede ser de cualquier lugar, es como, para eso escucho la weá de verdad, porque ¿cachai? Para eso escucho una weá gringa de verdad, porque una weá británica, no sé, ¿cachai? Entonces esa fue una de mis banderas, una de mis batallas, dije yo voy a destruir esta mierda. No sé, pero también estoy hablando como de yo muy adolescente, ¿cachai? Pero eso me pasaba también, es como en respuesta a un fenómeno que yo veía de afuera y que encontraba que valía callampa y dije no quiero hacer algo que tenga carácter, y claro, tampoco me puse a hacer música directamente de raíz folclórica ni nada, era como una mezcla de las cosas que me gustaban. Eso. Por allá. Por allá. Una puerta. Una puerta grande. Bueno, pero a lo que voy, bueno, y súper interesante eso, porque es raro que no hay, que claro, que finalmente la ambición o la búsqueda de construir algo habla un poco de un barrio, de una identidad, de un país, ¿cachai? Y que la música que nos suena auténtica de cierta forma se diluye en el tiempo, como hay tantas bandas que nos metieron a presión o que es verdad, sí, es así, la música cuando no tiene sentido de origen o sentido de espacio original, como que se diluye y se transforma en una, a ver, por ejemplo, los Tres son muy buenos, ¿cierto? Pero después cuando los Tres empezaron a autocopiarse y hacer canciones como Camino y esas canciones que son como un poco una fábrica. Derivativo. Claro, que ya al final cuando Ángel Parra se sale y dice, bueno, vamos a seguir tocando las mismas cuestiones, vamos a explorar algo nuevo, ¿no? Un poco un espíritu de decir,
ese sonido cuando es formulaico pierde sentido, ¿no? Y por ejemplo, por eso yo creo que es algo tan interesante en la carrera de los Niños del Cerro. Por ejemplo, Sobe Pendiente no suena a los discos anteriores. O sea, es un disco mucho mejor. No, pero suena a otra cosa, po. Como de sonido es más, no sé, tiene una forma, claro, más explosiva, podríamos decir, pero también un tipo de narrativa poética que es más compleja o menos, un poquito más despegada de no sé, del Cuauhtémoc, donde tenemos canciones que hablan como de esa cotidianidad que apela a la vida cotidiana, ¿no? Y que apela, que huele un poco, a pesar de que hable de Cuauhtémoc, huele un poco a la Florida, ¿no? Huele a Rojas Magallanes, y en ese espíritu que es súper interesante, porque creo que cuando una banda habla desde la identidad propia y que construye algo honesto, se nota. Porque si no, y eso es algo que pasa, y lo conversábamos fuera de presentación, pero claro, también los Niños del Cerro marcaron una pauta, y tú como cantautor, que generó que hayan nuevos Niños del Cerro, o símiles de niños del Cerro. Hay cada cerro de Santiago hay los Niños del Cerro Santa Lucía, los Niños del Cerro Manquehue también hay, ¿no? Entonces, de cierta forma, hay como un espíritu como de tratar de replicar un sonido, pero que lo interesante es que no se va a poder replicar porque tiene esa identidad de ustedes, yo creo, de ese espacio original y local también. Claro, porque ese contexto en ese momento es irrepetible, yo creo, como que ya la Florida es distinto de lo que era hace 10 años, ¿cachai? O mi relación con ese espacio, ¿cachai? Entonces es lindo ver, o sea, a mí me gusta ver como el vaso medio lleno, ¿no? En ese sentido de que han salido propuestas en los últimos años, han salido discos increíbles el año pasado y el antepasado, ¿cachai? De bandas nuevas que tienen algo de eso, ¿cachai? Y que nos conocemos y somos amigos, y claro, escucharon Niños del Cerro, pero no están tratando de copiar lo que nosotros hacíamos, sino que quizás despertó como una inquietud también en ellos, y eso me parece lindo, ¿cachai? Como bueno, si estos buenos que son de la Florida pudieron hacer esta música y parar una tocata, ¿cachai? Así que más encima que esa era nuestra única expectativa en esa época, era esa, como que llegara gente a las tocatas, que era una hueá muy difícil, ¿cachai? Como salir, por ejemplo, de Bellavista, ¿cachai? Y hacer una tocata en una casa de la Florida y que llegaran los amigos, y ya con eso ya me daba por pagado, ¿cachai? O en lugares como, y siempre última la anécdota de la primera vez que tocamos el CFT, que fue un lugar autogestionado, que lo llevaba la gente entre otras personas, de Marcel Duchamp, de la banda Ferro, el negro que se lleva, Andrés y entre otros personajes, que siempre han tenido varios lugares. Ahora está Caja Acústica, tuvo Love también en su momento, pero bueno, CFT fue un lugar que duró 6 meses, que era increíble. Nosotros tocamos, y la primera vez que tocamos ahí había, no sé, 50 personas, ¿cachai? Y terminó la tocata y como que salía al patio de la weá, que es donde estaba como la gente fumando, y vi un montón de gente y dije, bueno, se acabó. Así, dije, bueno, toda la gente que nos va a conocer en la vida. Y estaba muy feliz con eso, dije, bueno, qué bacán, así como que hubo gente en la tocata. Y ahora siento que la cosa en ese sentido ha crecido harto, entonces, no sé, pues hace un tiempo sin ir más lejos, los Candelabros, hacia menor, estoy bien y confío en tus amigos, hicieron un show metrónomo y se agotó. Vendieron, no sé, 500, 700 entradas. Y eso antes era imposible, haciendo esta misma música, quiero decir, una música indie, como de guitarra o lo que sea. Eso hace 10 años era impensado porque ni siquiera había lugares para tocar, ¿cachai? O esos lugares no estaban abiertos, digamos, como a estos públicos. Y ahora ya que existe una audiencia, eso me parece genial. Y además, esa audiencia está buscando propuestas con carácter, con identidad, ¿cachai? No está buscando el hueón cantando en inglés con chaqueta de cuero, ¿cachai? Esa va en la raja, ¿cachai? Y claro, yo diría que ninguna de esas bandas que acabo de nombrar son copias de Niños del Cerro, para nada. Tienen elementos, qué sé yo, lo que sea, pero no, ninguna es idéntica a lo que hicimos nosotros, porque ellos también están capturando su propio contexto, ¿cachai? Y eso me parece genial, me parece muy sano, muy saludable. Sí, es súper interesante eso, porque claro, ustedes, además de abrir un sonido, también abren espacios, ¿no? Que van en paralelo. Es decir, claro, como este imaginario floridano, por ejemplo, me acuerdo de el fatídico grupo Amarga Amarga, pero que de cierta forma existió también empezaron a aparecer, a florecer estos espacios, claro, y pensar en Candelabro,
hacia menor, o estoy bien, o confío en tu amigo, que son muchos de ellos muy jóvenes también, pues, ¿no? Que están en una búsqueda viva y que hablar de que hay una escena hoy en día, incluso, no sé, pues, pensar en los animales también se suicidan, como si lo expandimos un poquito a un reino de no sé, a la Chini misma, como a sello fisura, como existe una especie de universo nuevo que, aunque hay que remarla todavía, ya pueden vender cierta cantidad de shows que los claro, permiten por lo menos sobrevivir. hay gente poniendo atención a eso, y eso ha sido orgánico, ha sido muy natural, ha sido muy gradual también, muy lento, y eso me parece muy saludable a todos. Oye, Simón, y volviendo a esa pregunta que hice al principio, donde por un lado tenemos como un montón de estilos, bandas, solistas que tienen una ansiedad muy grande por proyectarse, por buscar respuestas rápidas en la audiencia, ¿cuál podrías decir tú, si se puede cifrar así, el método Niños del Cerro, el método Campuzano, ¿no? Para ir, una cosa media como zen, ¿no? De ir buscando... Sí, pues, o sea, obviamente que me gustaría decir que lo opuesto a eso, ¿cachai? Obvio que me gustaría, hay cosas que me gustarían, ¿cachai? Me gustaría... Por eso también. Me gustaría que fuera todo más fácil, ¿cachai? Me gustaría que pudiéramos hacer un show, no sé, pues, en la Blondie y saber que se van a vender esas 1000 entradas o hacer algo más grande. Eso sería súper lindo, sería súper cómodo también. Sería bacán que los 5 en la banda pudiéramos vivir de la música, ¿cachai? Sería muy lindo en muchos sentidos, pero ni quedando es como una finalidad, ¿cachai? Como tampoco nos cerramos las puertas a eso, ¿cachai? Como que siento que, claro, creativamente van apareciendo nuevos desafíos que pueden apelar a que nos conozca más gente o no, ¿cachai? O sea, no como hacer un disco que sea más pop o no, o lo que sea, pero no tiene que ver con eso, o sea, nunca va a tener que ver con eso. Cuando ya, siento que cuando ya el foco, es que siento que hoy en día la gente, y me siento como viejo culeado también, tantas cosas, pero es que lo veo mucho, ¿cachai? Como en las redes sociales, de que es como, bueno, querí venderme un producto, ¿cachai? Como querí venderme así una botella de agua, ¿cachai? O querí, porque siento que el arte finalmente, las expresiones artísticas que trascienden, ¿cachai? La poesía es algo, es tratar de entender desde algún lugar el universo, ¿cachai? Como revelar, ¿verdad? Me acuerdo de una instalación de un artista, una instalación como lumínica, que alguien me envió, pero tú me enviaste un ensayo del Felipe Cus, ¿puedes? Donde mostraba, no me acuerdo de quién era la obra, pero era un artista visual que hacía una instalación que era como una espiral y que decía: el verdadero trabajo del artista es revelar verdades místicas. Yo lo leí y dije, bueno, te lo agradezco. Y dije, sí, bueno, sí, no vender champú, macho. Como nadie quiere decir, como me acuerdo que también alguna vez en la universidad un profe me interpeló, yo tratando como de defender una composición que había hecho para un trabajo muy desde lo teórico, desde lo técnico, y le dije, no, es que acá estoy modulando, como que me paró los carros y me dijo, ya, pero ¿cuál es tu poesía? ¿Qué quieres decir realmente? ¿Cachai? Y esas son las preguntas que me empecé a hacer yo. Después dije, bueno, ¿quién soy? ¿Desde qué lugar me paro en el universo? ¿Cachai? ¿Desde qué lugar geográfico, por ejemplo, estoy parado? ¿De qué voy a hablar? ¿De qué cosas quiero decir? ¿Qué cosas hacen que lo que yo diga valga la pena ser escuchado también? ¿Cachai? Y eso, lo de Niños de Cero, lo mío, como que tiene más que ver con la búsqueda de eso y no con vender un producto, ¿cachai? Y claro, tampoco hay que cerrarse las puertas a eso, ¿cachai? Como que yo puedo ver el potencial como lucrativo de una idea que puedo tener, ¿cachai? Como puedo, bueno, si esta canción la grabo bien, puede que le guste a esta gente también, claro. Como igual estoy consciente de eso, ¿cachai? Pero no es lo que más me preocupa, y por lo mismo me preocupa así seguir teniendo una vida como súper lenta y tranquila y como con mucha quietud y harto silencio, porque así se me ocurren esas ideas, ¿cachai? Como que no tendría sentido estar de gira todo el año o meterme en una maquinaria que no me serviría para nada, solo como que me destruiría más el espíritu. Eso. Es algo muy bonito porque yo creo que, aunque suena un poco cliché, pero yo creo que tú te lo vives muy en la vida de
Aunque el que más tiene, el que menos sabe necesitar. Y yo creo que en ese sentido el Simón es muy así, es muy de vivir con calma con las cosas pequeñas y disfrutar, es decir, una conversación larga, un par de libros de poesía, y una cerveza y un poco se armó, ¿no? Y en ese sentido creo que es súper bonito como ese, que finalmente uno al conocer al Simón como persona y verlo como artista es muy coherente en esa línea, ¿no? Es como es la misma persona. Un poquito menos cómico en el mundo musical, pero en la vida cotidiana, el rey del chiste. Y nosotros a veces hablamos solo con palabras, frases de Felipe Abello. Pero Cero referencias. Solo referencias de Felipe Abello, pero es parte como de mundos que uno no conoce pensando solo en los artistas. Porque finalmente, claro, lo interesante o lo que yo encuentro muy válido es que tú eres un artista, que eres una persona más allá de la persona más allá del artista, como que podéis soltar no estáis viviéndote así como todo el rato, como con el discurso artístico, a pesar de que sí, pero en una forma muy cotidiana, muy natural, muy vivo. Sí, que es peligroso también, siento que es algo fácil de parodiar después. No sé si nunca puse, no sé. Pero es como algo difícil de escaparlo, ¿cachai? Como que yo me he visto todos los días de cierta forma que es la misma con la que me subo a tocar y como que no hay mucha separación de eso, ¿cachai? Siento que a veces el personaje igual te protege y eso igual puede ser bueno, pero eso, yo creo que es mejor como en el caso de artistas que se vuelven muy masivos, ¿cachai? Como que es algo que yo creo que nunca me va a pasar y que me gustaría que no me pasara a nivel como, o sea, no creo, ya no pasó, ¿cachai? Como de no poder caminar en la calle tranquilo, ese tipo de cosas, ¿cachai? Y siento que en esos contextos quizás sí te sirve más el personaje. Pero claro, para mí quizás sería problemático si siendo de esta misma forma, como que me viera como muy expuesto. Eso me da como nervio, igual lo pienso realmente. Pero claro, esa misma forma de ser es también lo que me ha traído problemas como con ciertas estructuras sociales cuando chico, desde una súper sencilla que, no sé, por los profesores me retaban porque en la clase como que conversaba toda la clase con los compañeros, ¿cachai? Porque alguna idea se me había ocurrido, o lo que sea, ¿cachai? Como, anda a sentarte, o estaba literal, como ya derechamente tirando la talla, ¿cachai? Porque claro, me cuesta, no quiero decir como, me cuesta encajar en los moldes, pero sí es como la weá que ha sido como problemática, ¿cachai? Como igual me costó como estudiar en la universidad, y bueno, que en el fondo, me salí también. Claro, son ese tipo de estructuras las que me cuestan. Entonces trato de vivir en una especie de estructura que es más flexible. Simón, para no quitarte tanto tiempo, te agradecemos mucho esta conversación. Te queríamos preguntar si podemos escuchar algo. Ya, pues, pero yo pensaba que quizás voy a hacer la ronda de preguntas antes. ¿Antes? Bueno, como tú prefieras. Súper. Preguntas. Hola Simón, interesante lo que conversáis, muchas gracias. Esta pregunta va más como quizás de músico a músico, de las entrevistas que hay hecho. Algunas se centran más en lo teórico musicalmente y quería preguntarte más con respecto a eso que te he dicho, como que tenéis como ciertos pies forzados al momento de componer. Y quería preguntarte cuáles eran como eso, así como cuáles son tus esenciales, cuáles no saltáis, cuáles son tus reglas con el momento de componer. Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es fundamental al momento de crear, como que ponerse reglas. Como que la gente como que idealiza la idea de que todo tiene que ser como súper libre y abierto y en el fondo como que si no te planteáis ciertos desafíos vaya a ser lo mismo de siempre. Y eso, por ejemplo, lo aprendí cuando estudiaba música. Tenía un profe que me hablaba harto de eso. Entonces, claro, los pies forzados con los que trabajamos para hacer canciones de Niños del Cerro o música solo, son como ciertos márgenes generales como de lo que quiero hacer y de lo que no quiero hacer en los lugares a los que no quiero caer, ¿cachai? Y dentro de eso, obviamente, siempre me permito ciertas licencias, ¿no? Pero siento que eso es lo que me lleva a lugares nuevos, ¿cachai? Si no, como que siento que haría la misma canción para siempre, ¿cachai? Que es algo que no me interesa tanto. No sé si eso responde, más que como cosas teóricas, así como musicales, es eso,
¿cachai? Y, por ejemplo, para mí, abordar un nuevo disco de Niños del Cerro siempre es un ejercicio como bien exigente en términos de propuestas, así como, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cachai? Como ya hicimos esto, ¿cómo podemos hacer algo que siga siendo como interesante para nosotros, que siga siendo como estimulante para tocar, ¿cachai? Que funcione. No sé, siento que en los últimos años también he desarrollado quizás más oficio como cantautor solo, y la banda también ha crecido por otro lado, entonces digo, bueno, ¿cómo hacemos una música que pueda como conjugar súper bien esto, o de la mejor manera, estos elementos, ¿cachai? Como que se sienta natural, se sienta una banda tocando, pero al mismo tiempo está tocando una canción que tiene un sentido, ¿cachai? Como explorar esos lugares, o tirar el chicle entre qué tan raro, ¿cachai? Qué tan experimental puede ser algo, o qué tan pop puede ser al mismo tiempo. Ese tipo de cosas, como unos márgenes generales. Gracias. Hola Simón. Una pregunta un poco de lo que hemos estado hablando durante la entrevista, de que tú hablas de que quieres entregar un mensaje con tu música y similar, pero por ejemplo en Nona Tocó, en una canción en particular, por ejemplo en La Pajarería, tú has dicho que la letra, por ejemplo, era más que nada por lo acústico, cómo acompañaba la música, y quería saber eso, pues, como en el actual, cuando haces letras y todo eso, siempre intentas enviar un mensaje, a mí me gusta mucho leer las letras de en general, la música, las tuyas también, y como yo intento descifrar. Entonces, ya decir que lo actual también sigue con eso, con acompañar sonoramente, o simplemente ahora te enfocas más en enviar un mensaje. Es que más que enviar un mensaje, a mí como que esa idea me asusta, porque me imagino algo medio panfletario o como muy concreto. Y siento que lo que he hecho yo nunca ha sido muy concreto, ¿cachai? Es más como generar una sensación, ¿cachai? Como, o apelar a ciertas emociones, o a ciertos rasgos de emociones. Es decir las cosas de una manera que sea como inquietante, ¿cachai? Eso, más que como entregar un mensaje, ¿cachai? Como ahora contaba que estas canciones nuevas que estoy haciendo son como quizás reflexiones más personales, a diferencia de cosas, por ejemplo, el Sol Pendiente, ¿cachai? Pero claro, igual son cosas que hago como apelando a eso. Por ejemplo, no sé, hace un tiempo escuchaba Mariposa Tecnicolor de Fito Páez y decía, oye, qué lindo hacer una canción que sea como tan idiosincrática, ¿es la palabra? Claro, idiosincrática, ¿cachai? Como que apele a eso, pero de una manera linda, ¿cachai? Yo saco una buena panfleta y dije, oye, qué ganas de hacer una canción así. Y me he propuesto hacer canciones así, por ejemplo, para el disco nuevo. No para hacer como Fito Páez, pero sí me parece lindo como el lugar que él toca en esa canción en particular, o en varias de esas canciones de esa época, ¿cachai? Siento que yo me puedo relacionar, quizás emocionalmente estoy viviendo cosas como desde Fito Páez para ese disco, igual tenía como 30 años, no sé, la habían pasado varias weas, entonces, no sé, por dar un ejemplo, ¿cachai? Como un ejemplo como lo más concreto posible para que se entienda. Hay cosas que son mucho más abstractas. Por ejemplo, estoy súper pegado con una banda gringa que se llama Horse Jumper of Love, que me encanta. Y también digo, bueno, que ganas de hacer música así. Y también el disco nuevo tiene cosas así, ¿cachai? Pero claro, eso es más abstracto, ¿cachai? Como, quizás no me identifico con una cosa tan concreta como lo que es el ejemplo que te va. Eso. No sé si se responde a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, hola Simón, me llamo Ramón. Bueno, la pregunta que te quería hacer era más como tu análisis o tu mirada con respecto de algo también hablaron, pero como si es que se puede hablar de una escena, entre comillas, o de la transformación que ha habido, porque si uno piensa, no sé, en el 2015, no sé, Patio Solá, bueno, ustedes también, los Valentinos, si se quiere también, era una música igual bien relajante, con guitarra bien tranquila, las baterías también. Pero ahora no sé, pues si uno escucha, no sé, Confío en tus amigos, hacia menor, incluso uno puede escuchar hasta doble voz, así, o sea, doble pedal, perdón, y guitarra con harta distorsión y con harta fuerza. Entonces, que este cambio lo ves tú como que esta escena, si se quiere, ha sido como autorreferente, y a través de esa misma autorreferencia ha ido llegando a ese estilo, o los cabros que empezaron a hacer esta música, que también lo escuchaban ustedes cuando eran más chicos, trajeron otros elementos que ellos los veían interesantes Yo también. creo que un poco esas dos cosas, pues trajeron elementos nuevos, y eso me parece la raja, y por lo mismo yo me relaciono harto con esas bandas, sin ir más lejos, yo estábamos con el Lucho, que tocan Candelabro, nos encontramos con los chicos de Candelabro en la calle, y yo me devolvía para casa después de trabajar en una sesión, y fue como, bueno, vamos al ensayo, y fuimos al ensayo, y tocamos unos temas nuevos, ¿cachai? Y me puse a tocar bajo con ellos, y no estaba el Carlito, el bajista. Pero eso lo encuentro genial, pues. Y por lo mismo como que es música que me gusta escuchar, que me llama la atención, porque no es lo mismo de antes, ¿cachai?
pero en esencia sí comparte muchos elementos. Y eso me llama la atención y es bacán como corroborarlo también conociendo a los chiquillos, cachando que son como súper buena gente, que son, si no, ni cagando me juntaría con ellos, si fueron como unos sobrados, ¿cachai? No me interesaría. Pero también si fueran buenos escritos no harían esa música, ¿cachai? Harían una hueá más pretenciosa y más fome, y no lo es, ¿cachai? Eso, me parece muy refrescante que los muchachos estén incorporando nuevos elementos y sobre todo, como que siento que todas las propuestas nuevas que están saliendo son súper jugadas, bueno. Antes nadie, o por lo menos dentro del indie, como que todos querían jugar algo como más seguro, ¿cachai? Como gustarle a la gente, o el mismo ejercicio que yo decía, y vuelvo al ejemplo de la chaqueta de cuero y los lentes de sol en un lugar cerrado de noche, que es una hueá ridícula. Como que todos estaban tratando de hacer eso en esa época. Porque también había como más, estaba un poco más de moda el indie, como que había una pil más como más de masividad, ¿cachai? O que eso podía ser como taquilla, popular. Ahora quizá ya no lo es tanto, entonces eso también está bueno, porque proliferan como propuestas más raras. Y eso bueno, lo aplaudo por todos lados. Bueno, me parece genial que se está haciendo música nueva, propositiva. Bueno, hola Simón, muchas gracias por estar acá presente. Mira, mi pregunta nace un poco más que nada porque ayer en la cuenta de tu amigo nuevo había subido un post. No di like, entonces no me acuerdo ahora de qué iba, pero era un post como de una cuenta gringa, o en inglés, que decía como el rock chileno la lleva, entonces mostraba unas bandas chilenas. Y claro, o sea, primero me llama la atención más que nada por precisamente el gesto que había dicho sobre bandas chilenas interesadas en la música en inglés. Ahora, al parecer, va al revés. El marco, la música de rock chilena indie, al parecer, tiene también un poco más de reconocimiento. Y también me llamó mucho más la atención el gesto, simplemente, claro, es tonto de subir la historia, pero también es un gesto que es siempre constante, al menos con el integrante de tu amigo nuevo y también contigo, que el hecho de ocupar esa misma plataforma, ese mismo protagonismo que ustedes han alcanzado para también apoyar y promover otra banda. Entonces me llama mucha la atención de que haya un poco reducido tu rol en aquello, porque me parece muy lindo ese rol. Que, bueno, yo qué sé, cuando estaba en la sala de Metrónomo, con el concierto de Asa Menor y Candelabro, que a todo esto estaba muy bueno cuando son tan luchos, precisamente te comentaron como que ese concierto nació precisamente porque habían conversado contigo y tú le habías dicho como que sería bueno que se juntaran. Entonces, lo primero es, gracias. Lo segundo es preguntarte ¿cómo te sientes tú apoyando a otras bandas, promoviéndolas? Y se me olvida la tercera, pero eso es lo mismo. O sea, yo me siento muy desde la vereda del auditor también, me estoy como uno más, ¿cachai? Como por estar involucrado en la música hace años, como que de repente, claro, conozco mucha gente, ¿cachai? Y llego a propuestas antes de que, no sé, pues, al Matías Ávila, lo conocí con sus primeros EP, sus primeros discos. Los muchachos de Asa Menor los conocí porque tocamos en un festival en Labranza, cerca de Temuco, y era su primera tocata, ¿cachai? Y bueno, tocaron por primera vez en la vida y dije, bueno, esta weá es increíble. Y me acerqué a hablarle solo por eso, como en primer lugar me gustó la música que están haciendo y que ganas de que esto lo conociera mucha gente. Eso es como mi única... Y me acuerdo que, claro, finalmente, por ejemplo, por dar un ejemplo, en el disco de Asa Menor me terminé involucrando un poquito más en la producción, pero porque yo quería escuchar ese disco, solo por eso. Como me acerqué y le dije, chiquillo, conozco a algunas personas que podrían estar interesadas en esto, si necesitan ayuda, armemos algo, inventemos algo, grabemos algo en Santiago, porque no quería que lo grabaran como con una interfaz, quería que grabaran lo mejor posible esta idea, o sobre todo que lo grabaran, ¿cachai? Como que cuando la primera vez que hablé con ellos, ni siquiera tenían pretensiones de grabar un disco, ¿cachai? Era como, no, queremos tocar acá en Temuco y hacer nuestras canciones, juntarse a ensayar y pasarlo bien, ¿cachai? Y esa es como mi única aproximación como a toda esta gente joven que está haciendo música muy buena, que de repente lo encuentro y digo, bueno, quiero que esto lo conozca más gente porque está muy lindo, ¿cachai? Como, siento que también me ha pasado en todos estos años tocando que he conocido mucha gente muy talentosa que por diversos motivos
como que no concreta sus ideas, como que ni siquiera graba sus canciones o no las publica. Y esa weá es súper fome, es súper penca que esas ideas se pierdan. Entonces, y es un perfil que se repite mucho, ¿cachai? Porque acá tampoco hay como una industria, ¿cachai? Que se insiste con que no hay una industria, hay una industria para ciertos, como que se mueve como en ciertos lugares, ¿cachai? Que ahora es como que la música urbana, en otros momentos fueron otras músicas, ¿cachai? Pero hoy en los 90 estaban las grandes multinacionales, acá los sellos que también se fueron, después, bueno, en fin. Pero al no haber como esa infraestructura que pueda sostener como proyectos así, yo digo como, bueno, por favor, sube tus maquetas por lo menos a SoundCloud, no sé, como, bueno, esta weá está muy linda, no quiero que se pierda. ¿Cachai? Como, y perdón que me extienda con esto, pero esto es una weá que me interesa. Hace poco con unos amigos hablábamos sobre, un amigo planteó la pregunta, como, ¿qué hubiese pasado, por ejemplo, si Kurt Cobain hubiese sido chileno? Y decía, puta, weón, sería un pastero culiado, ¿cachai? Como que, porque en Chile no existe, quizás más en los 90, sí, pero no existe como una infraestructura que pueda sostener, por ejemplo, un weón que es muy talentoso, pero también es drogadicto y muy depresivo, ¿cachai? Como que hubiese sido un weón que yo podría haber conocido como, bueno, este loco es súper talentoso, pero como que no va a haber nadie al lado de él, como cachando que le puede sacar mucha plata, ¿cachai? Como Daniel Johnston también. Como Daniel Johnson, ¿cachai? Que Daniel Johnson quizás un ejemplo que se perdió en ese lugar, ¿cachai? Porque está bien loquito y claro, no tuvo nadie como cerca que le dijera como, bueno, hagamos esto bien, y como, bueno, hay como más temas de salud mental. Pero sí, super es muy loco porque, de hecho, me acuerdo que Redolés tiene un poema, Si los Beatles fueran chilenos. Eso, que Rodolés tiene un poema que dice, si los Beatles fueran chilenos, dice, no sé, pero eso es bien exagerado, pero es un poco de ese espíritu. Yo creo que está súper interesante en esa línea y yo creo que el Simón lo dice con mucha humildad, pero el Simón se juega por los proyectos en los que cree. Es decir, hacia menor y todo, Simón se puso la capa en lo que pudo, desde alojarnos hasta ponerle al productor, ¿no? Entonces, de cierta forma, es interesante y es importante que personas que en el Simón o en el Diego Lorenzini, que son figuras que articulan escena o que buscan apoyar proyectos que son fundamentales, y eso creo que queda muy claro con el trabajo que el Simón ha hecho a lo largo del tiempo. Ese ejemplo está genial. Por ejemplo, el Diego Lorenzini es un ejemplo mucho mejor que yo en ese sentido, de que es un weón que se echó al hombro a mucha gente como que tenía ganas de hacer canciones y quizás no tenía los medios para hacerlo o no lo tenía tan claro, y grabó todos los primeros discos del catálogo de Warrobot, ¿cachai? Como que bueno, de partida empezó a grabarse él solo, a aprender como técnicas ya como súper avanzadas de producción, ¿cachai? De su pieza, ¿cachai? Con una grabadora chiquitita. Y empezó a moverlo a varios artistas y empezó a conocer más gente, y de ahí, no sé, pues después aparece la Chini, la Tiana, la Rosario y un montón de gente que ahora es más conocida. Y el tío grabó todos esos primeros discos. Por ejemplo, yo no soy productor, entonces no me acercaría a una banda a decirle como, hey chicos, ¿quieren grabar mi disco? No. Y aparte que es pura perdería de tiempo, claro, que como no puedo hacer eso, pero sí lo puedo conectar con gente, no sé, por la señora se quedaron en mi casa cuando vinieron a grabar a Santiago. Y en esa época vivía con mi expareja, me quería matar. Hoy se van a quedar 4 amigos, 5 días en la casa. Y al final también los terminó amando porque son buenos y adorables. Pero claro, siento que así, a veces así hay que hacer las cosas. Pero muchas gracias. La última Lindo gesto. pregunta. Últimas dos. Hola Simón. Hola. Primero que nada, muchas gracias por tu música, la segunda vez que te lo digo. Y bueno, mi pregunta era que ¿existe como algún momento o estado de ánimo como que a ti te anime o te inspire como a componer como, por así decirlo, tus mejores obras, así muy comillas? Y bueno, si es así, si es que existe, ¿puedes inducirlo de alguna manera? Ay, que hablar de una manera de escribir a ella. Oye, muy buena pregunta. Yo creo que más que como mis mejores o peores composiciones, sí hay un estado que busco siempre, que es la quietud, y que siento que en los últimos años lo empecé a tener más claro, o después de la pandemia. En la pandemia, en el encierro, hice muchas canciones y, o sea, que muchas terminaron después en Zona Pendiente, pero sentí que eso, el silencio y la quietud a mí me sirve mucho. Y ahora, por ejemplo, estoy viviendo en un lugar mucho más silencioso del que vivía antes, y no sé si estoy haciendo mejores canciones o no, pero sí me siento como más estimulado, ¿cachai? Más en ese estado. Y
busco como cada vez más eso. La última pregunta. Una. Bueno, Simón. Hola. Primero que nada, me parece como súper bacán porque hace un año yo estaba estudiando cuarto medio, segundo, y fui a tu show acústico en Manuel. Tengo acá como la prima. Me parece bacán porque ahora mismo estoy también estudiando la Católica. Bueno, mi pregunta es sobre bandas emergentes. O sea, sé que cada banda hace como su camino hacia la fama o encontrar como el éxito. Y mi pregunta es más sobre lugares donde tocar, porque sé que como gracias al tocar y todas estas cuestiones se han ido como abriendo más nuevos lugares para ir a conocer gente, bandas nuevas, mucho talento. Y yo, por ejemplo, tengo una banda y ya llevamos como 2 años ya, pero nunca hemos salido como del cascarón, así de querer ir a nuevos lugares para tocar y hacernos famosos, o sea, no famosos, sino que hacernos conocer y entregar como todo lo que queremos decir o música nueva, así. Pero eso es como mi pregunta, porque sé que tenía una larga carrera y sé que has conocido, has estado en muchos lugares, has tocado muchas veces, y eso es como lo que quiero llegar a saber. Yo creo que en primer lugar hay que ser práctico. Entonces pensar en algo que sea práctico para ustedes tocar. Por eso nosotros empezamos a hacer show en casa en la Florida, porque no era como contraproducente viajar en el micro con toda nuestra weá a Bellavista para que no llegara nadie, ¿cachai? Yo creo que en primer lugar es como qué es lo que le hace más sentido, como un lugar chiquitito, acogedor, donde puedan hacer la música que están haciendo, quizás su misma sala de ensayo, no sé, algo así. Y eventualmente van a empezar a llegar los amigos y bueno, las redes como no sé, SoundCloud y cosas así, no quiero decir como las plataformas de streaming porque eso no funciona de esa forma, pero sí las redes donde uno puede como interactuar por internet y conocer más música. A nosotros también nos sirvieron harto. Por ejemplo, Patio Solar eran de la Florida, pero yo los conocí por Bandcamp, ¿cachai? Porque los tags de abajo en Bandcamp decía la Florida, y dije, bueno, son de Florida, y me empecé a hablar, ¿cachai? Pero eso, como apelar a qué es lo más práctico, lo que le hace más sentido, ¿cachai? No como, siento que también es como hasta cierto punto errado pensar así como, ya, si toco en tal lugar me va a ir bien, o hacer todo lo posible tocar en tal lugar, de repente un despropósito, tocar en, no sé, pues hay muchos socios de la SC, yo también soy socio de la SC, que piden las salas para tocar y de repente no llega nadie porque no tiene un proyecto que como, hace música en su pieza, ¿cachai? Entonces como que no tiene mucho sentido. Y de lugares como ya más concretos, por ejemplo, hay un lugar que queda cerca de mi casa, ahí en Cami, que se llama Caja Acústica, que está súper bueno y que es de la misma gente que hace un rato hablé del CFT, Love, que después tuvo en San Miguel. Y tienen este lugar que es Caja Acústica, que está bacán, es súper amigable para las bandas, para ir a tocar, y también es súper amigable, siento, como para construir escena, porque tiene, por ejemplo, un escenario, y esto lo hablaba, me acuerdo que me hizo mucho sentido cuando le decía a David Byrne en su libro en How Music Works, de que, no sé, un buen lugar, por ejemplo, para construir escena tiene que ser un lugar donde podáis ver a la banda y también podáis como no ver a la banda, y estar como tomando chela afuera. Y esa weá es bacán porque, no sé, este lugar que queda cerca de mi casa y voy siempre a ver bandas de amigos y cosas así, y me tomo una chela y veo, de repente la cartelera está más orientada, o la gente que llega más como al hardcore y proyectos como más punk y cosas así, pero igual he visto weas geniales y me tomo una chela, ¿cachai? Y entro y conozco gente y converso y eso encuentro que es súper como saludable para construir una escena, ¿cachai? Como acercarse a lugares así. Y siempre son más amigables con los músicos también, son lugares que, como decía, los Marcel Duchamp, ¿cachai? Gente que viene tocando hace 20 años y que monta lugares así porque entienden el valor de la música también. De repente igual podríamos hacer esa última pregunta, que es solo una, no creo que el maestro quede ahí con si lo pide Simón. Bueno, más que nada, muchas gracias primero por mi pregunta va más relacionada sobre los medios, más que
la faceta del artista y tu opinión sobre la importancia que tienen medios, los medios independientes, por ejemplo, como Sol Artista, Espectador, o incluso medios que no necesariamente sean de noticias, como por ejemplo Alma Posting, páginas de memes que generan difusión, o no sé si otros más de hecho como una persona que se llama Santi, o Sentilei o Profe Rayado, que creo que tiene más relación con ellos dos. ¿Sientes que ellos son relevantes a la hora de generar esta escena? ¿Sientes que en parte la escena ha crecido gracias a ellos y gracias a la difusión que se ha generado? Por ejemplo, con los memes o con los mismos medios comunicativos que se han generado. Buena pregunta. No sé si es algo que he pensado tanto, pero sí siento que es algo que es positivo hasta cierto punto, como incluso me atrevería a decir que más las páginas de memes que los sitios de noticias, como que se genera una discusión como muy informal en relación como a una música que se está publicando. Me parece genial, me parece más interesante de repente que leer en lo muy personal, que leer una nota, una reseña, algo así. También me gusta mucho el contenido o la comunidad, por ejemplo, que ha armado el Sentilei o el Profe Rayado, pero sobre todo el Sentilei, que como que hace, como ya le perdí la pista, pero hace como live todas las semanas con ciertos temas, y como que esa conversación que se arma me parece súper interesante. De la misma forma que, no sé, pues cuando sacamos a Benete, como que saltó súper lejos el maní, llegó como a foros como Radio Music, ¿cachai? Donde hay gente como a todos lados. Como que siento que ese camino como que puede llevar a esos lugares y está bacán, ¿cachai? Eso me parece súper interesante, más que siento que lamentablemente siento que, bueno, igual están estos sitios que son súper buena onda, como Espectador y todos los listas chilenos, están como tratando de revivir esa tradición de la prensa escrita que está media muerta hace rato. Como que siento que hace falta gente siento que hace falta quizás que sean más propositivos y se les jueguen más por escribir cosas, no quiero decir tendenciosas, pero sí como opiniones reales. Siento que he leído muchos textos que dicen lo mismo, ¿cachai? Incluso con conceptos medio errados, ¿cachai? Me acuerdo una vez de haber leído algo de Pavement, del show de Pavement que hicieron este año en el Coliseo, y eran como conceptos muy reciclados que había leído en otra reseña de otro artista y no tenía mucho que ver con el sonido de Pavement. Me acuerdo, hablaban como capas de ruido, decía, pero esta va de Swans, como nada que ver con como no escuchaste, porque también era un ejercicio difícil como escuchar una música y describirla, porque es una cosa muy abstracta. Me acuerdo cuando salió el No Tocó también, por lo que más habló era de las letras del No Tocó, y yo no encontraba que eran tan buenas las letras, me daban como pudor, yo sentía que la música se defendía mucho mejor, ¿cachai? La apartado musical, como instrumental. Entonces, claro, siento que eso se ha perdido y que como que me gustaría como leer textos de gente que se la juegue con proponer cosas. Y por el otro lado, toda esta cosa más viral quizá, como de los memes y las comunidades de YouTube, por ejemplo, eso me parece genial. Bueno, estamos ya cerca del cierre, pero queda lo más importante. Simón nos va a entregar algunas creaciones, un momento musical. Eso. Oye, muchas gracias por las preguntas, por haber venido. Aprovecho de pasarles un aviso. El 25 de octubre, que es viernes, vamos a estar acá haciendo un conversatorio para celebrar los 55 años del Grupo Congreso. No sé si ustedes son unos seguidores, y van a estar acá Sergio González, Pancho Sasso, Hugo Pirovich, miembros fundadores del grupo. Así que están muy cordialmente invitados y invitadas a que nos puedan acompañar. Bueno. No, estoy bien, yo estoy bien. ¿Alguna canción que quisieran escuchar? Esta canción es nueva. La nueva. Encontré tu recado pegado al mantel, las promesas del día, muy tarde otra vez, nuestra casa en silencio, mitad del mes. Entre el pan olvidado, el almuerzo de ayer, el desorden natural de quien tiene algo que hacer, nuestra casa inundada y tu voz deshecha. Y el aluvión lo que trajo, mañana vuelvo a trabajar.
ser tu sobrina. Nadie compró parafina y el aluvión lo que trajo. Mañana vuelvo al trabajo, quiero casarme contigo y vivo esperando un testigo hoy. Encontré tu recado pegado al mantel, las preguntas llamadas perdidas, no sé de quién, un feriado que cayó el domingo, Dios castiga, pero sabe muy bien a quién, y el aluvión lo que trajo. Mañana vuelvo al trabajo, ya van a ser tu sobrina, nadie compró parafina y el aluvión lo que trajo. Mañana vuelvo al trabajo, quiero casarme contigo y vivo esperando un testigo hoy. Vivo viviendo el dolor. Nunca te pedí perdón. Encontré tu recado pegado al mantel, las tareas de vida muy tarde otra vez, nuestra casa inundada y tu voz deshecha. Y el aluvión lo que trajo, mañana vuelvo al trabajo, ya no ser tu sobrina y nadie compró parafina. Y el aluvión lo que trajo, Mariana tira un ajo, quiero casarme contigo y vivo esperando un testigo hoy. Otra vez más, alguien quiere escuchar. Los barcos. La distancia. Déjame decirte su lamita, tantas intenciones se marchitan, culpa del desierto, dulce el horizonte eterno, yo también lo llevo dentro. Déjame decirte su lamita, ¿qué se le va a hacer si el sol te mira? Cúlpame al ocaso, mi fracaso, la condena, el aroma de esta nueva tierra. Flor de la azucena, cuánta pena has visto esconder la arena. Lirio de los valles, haz que mi besar se acalle suavemente. Déjame decirte su lamita, lo que se regala no se quita, culpa toda mía, es mi alma entera fría, no me queda nada más que hoy día, creo haberte dicho su lamita, tantas intenciones se marchitan, culpa del desierto, dulce el horizonte eterno, yo también lo llevo dentro mío. Flor de la azucena, cuánta pena has visto esconder la arena, lirio de los valles, haz que mi besar se acalle
desearás escuchar la más hermosa canción. Dame la voz de tu boca, mi amor, y déjala vivir en mí. Te prometo el reino entero en paz si me dejas vivir en ti. Triste manantial de piel sellada son mis penas ahogadas. Tierna primavera que esta tierra boca fina nuestra espera al entonar la más hermosa canción. La última canción. La naturaleza y venimos. Esta es mi nueva canción. ¿Te acuerdas bien? ¿Te acuerdas? La pedí ya. Ya. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias a los muchachos por la invitación al CIR. Eso. Que entretenido venir a conversar. Eso. Qué bueno que ya llegaron. Pensé que no iba a llegar nadie. Siempre pienso que no va a llegar nadie. Me vine a acostar al lado de mi sombra. Quisiera ordenar lo demás. Me vine a esconder de todo lo que quiero hacer y no puedo hacer porque mi voz pareciera no sentir nada de lo que me das por la boca. Me vine a acostar al lado de mi sombra. Quisiera ordenar todo lo que sobra. Me vine a esconder de todo lo que quiero hacer para proteger la vulnerabilidad de lo que digo. ¿Acaso lo que más me importa? Córtame esta pena. Que va a trascender, siempre perder en este juego maldigo. Qué rabia, qué suerte, qué mierda, qué risa, qué rabia, qué suerte, qué mierda, qué risa. Subir esta roca hasta la cima y que se vuelva a caer, y que se vuelva a caer, y yo me vuelvo a caer otra vez y otra vez.
Muchas gracias.